Buenos días. Hoy concluimos este ciclo de conferencias dedicado al ejercicio de la libertad religiosa en la educación superior, reflexiones, vivencias y aportes. En esta última sesión vamos a centrarnos en dos temas muy concretos. Por un lado, los días festivos de descanso, todo relacionado con las conmemoraciones festivas y su posible afectación en el ámbito universitario, y la última ponencia relacionada con la alimentación en el ámbito universitario y el ejercicio de libertad religiosa. Para mí es un placer presentarles a Esther Santos Carrera. Esther ha sido alumna de esta facultad, muy querida por todos nosotros, ha realizado su tesis doctoral justamente sobre la temática de la que va a hablar bajo la dirección del profesor Rodríguez Blanco y de mí misma también. Es doctora, por lo tanto, en Derecho. Actualmente también es abogada y realiza una función profesional en la Fundación General de la Universidad de Alcalá. A ella se debe todo el trabajo administrativo y de organización de este ciclo de conferencias, así que de una manera expresa le damos muchísimo las gracias, Esther, por todo el empeño que está poniendo. Y hoy viene a hablarnos de los calendarios académicos, días festivos y creencias religiosas. Espero que les sea de utilidad a todos ustedes. Esther, cuando quieras. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Buenos días a todos y a todas. Como ya sabéis, estamos aquí en las jornadas que se denominan el ejercicio de la libertad religiosa en la educación superior, reflexiones, vivencias y aportes. Y como ya ha dicho Isabel, mi ponencia va a tratar sobre el calendario académico, días festivos y creencias religiosas. Antes de comenzar mi exposición, quería recalcar, aunque ya se ha venido diciendo en jornadas anteriores, que estas ponencias están organizadas, como ha dicho Isabel, por la Fundación General de la Universidad de Alcalá y también a través del área de Derecho Eclesiástico de la universidad, a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Esta fundación es una entidad dependiente, voy a leerlo para no decirlo mal, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, cuyo objeto consiste en promover y sensibilizar la gestión pública del factor social religioso. Y el objeto de mi exposición, en relación con el objeto de la Fundación Pluralismo y Convivencia, es promover esa libertad religiosa. En este caso, a través de los días festivos y de los calendarios. Y para poder comprender todo esto, porque es un tema arduo, no es nada fácil, hablamos de festividades y parece que es algo sencillo, pero su regulación es muy compleja, ¿vale? He dividido la ponencia en 3 apartados. El primero de ellos va a ser una exposición puramente teórica de la normativa que regula la libertad religiosa y los días festivos. La segunda parte la he dividido en una parte que la he llamado práctica de esa normativa, que va a ser en concreto ver qué festividades se regulan en esa normativa. Y luego, por último, el tercer apartado va a ser una organización de cómo se incluyen esas festividades en los calendarios. ¿Vale? Comenzando por la parte teórica, que es la parte de normativa, en primer lugar debemos mencionar que el derecho de libertad religiosa se encuentra regulado en el artículo 16.1 de la Constitución española como un derecho fundamental que garantiza a todos los individuos y las comunidades la libertad de religión y de culto. En segundo lugar, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa 7/1980 de 5 de julio, en su artículo 2.1, letra B, establece que la libertad religiosa y de culto abarca el derecho, entre otros, y esto es importante, a la conmemoración de festividades propias de cada confesión. Vemos como aquí ya la normativa incluye las festividades religiosas, ya no solo la libertad religiosa como tal, en su sentido amplio, sino las festividades propias de cada confesión. Y esta manifestación de la libertad religiosa es importante que lo mencione porque tiene su relación con la organización del tiempo y los calendarios. ¿Y todo esto a qué afecta? A las jornadas laborales. O sea, que está vinculado las festividades y lo que es las jornadas laborales y los permisos. Y, por supuesto, la conmemoración de festividades pura y dura. Y luego tiene su reflejo en el ámbito laboral y por eso es tan concreta esa regulación de las festividades. Y luego, la determinación de estos días festivos requiere, sobre todo, de una coordinación y cooperación. ¿Entre qué entes? La Administración central, la Administración autonómica, las comunidades autónomas, y la Administración local, los ayuntamientos. Y luego, a su vez,
está relacionado con el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que venimos diciendo de que está relacionado con el ámbito laboral, y por otro lado, con el artículo 45.1, que luego desglosaremos, del Real Decreto 2001 del año 83, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. Como podéis ver en la diapositiva, es bastante amplio todo esto. Parece sencillo ahí puesto en la diapositiva, pero es una coordinación muy grande que debe hacerse. Luego, por otro lado, las festividades puramente religiosas están reguladas, o son todas aquellas declaradas de conformidad con el Acuerdo con la Santa Sede de Asuntos Jurídicos, que es de 3 de enero del año 1979. Y esas festividades, a su vez, también están comprendidas, que luego lo veremos, en el artículo 45.1 del Real Decreto del 83. Este Real Decreto lo voy a mencionar muchísimo, porque es clave a la hora de determinar las festividades. También se ha de tener en cuenta, en lo referente a las confesiones distintas de la católica, que el Estado español ha suscrito unos acuerdos de cooperación con las diferentes confesiones religiosas minoritarias, en este caso con evangélicos, con judíos y con musulmanes. ¿La finalidad de estos acuerdos cuál es? Pues tener en cuenta las creencias religiosas presentes en nuestra sociedad, y no solo la católica, y el derecho a celebrar los días festivos que contemplan los calendarios oficiales que tenemos en nuestro país. Respecto a la práctica laboral, en ellos se prevé la posibilidad, en estos acuerdos, de que tanto evangélicos como judíos como musulmanes puedan sustituir el día de descanso que venga, que luego veremos, en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, y lo puedan sustituir por otro preceptuado como de descanso de su confesión. ¿Vale? En estos acuerdos, menos en el de los evangélicos, en el de judíos y musulmanes sí aparece una regulación de festividades propias de esas confesiones y sí que se pueden intentar sustituir. ¿Cuál es, digamos, la problemática? Que estos acuerdos solo dan legitimidad, no les dan un derecho a estas personas que profesan estas religiones. Realmente le dan esa legitimidad. ¿Y de qué manera? Llegando a un acuerdo entre trabajador y empresario. ¿Qué sucede? Que si no llegan a un acuerdo, pues es cuando viene la problemática y pueden venir conflictos. ¿Vale? Luego, me diréis, y Esther, las confesiones con notorio arraigo, ¿qué pasa con ellas? Os voy a decir cuáles son, que las tengo aquí. Las leo. Unión Budista de España, Federación de Entidades Budistas de España, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Testigos de Jehová, Iglesia Ortodoxa y desde el año 2023 la Comunidad Bahá'í. ¿Y qué pasa con ellas? Que no tienen suscrito un acuerdo de cooperación. Entonces ahí también vienen problemáticas en el ámbito laboral, ¿vale? Porque también tendrían que llegar a un acuerdo entre trabajador y empresario, y si no hay acuerdo de cooperación, pues es complicado, ¿vale? Luego, a modo de recopilatorio, para que se vea claro en una única diapositiva, he recopilado todo, la normativa. Por un lado, o sea, no lo he hecho ni jerárquicamente ni nada, simplemente para que se visualice y veamos mejor las festividades ahora cuando las explique. Por un lado tenemos la regulación de la libertad religiosa, que se hace a través de la Constitución española y de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Por otro lado, en el ámbito laboral tenemos el Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto del 83, que ya os he dicho que lo iba a mencionar mucho y voy a seguir haciéndolo. Y luego, por otro lado, los acuerdos con la Santa Sede y los acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas, ¿vale? Y ahora nos adentramos en la segunda parte de mi exposición, que son puramente las festividades. El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, ¿qué observamos? Que por un lado divide el descanso semanal y por otro las festividades. ¿Vale? Voy a leerlo. El artículo 37.1 que dice: los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por periodos de hasta 14 días de día y medio ininterrumpido, que como regla general comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo. Es decir, esto solo regula el descanso semanal. Y el apartado 2, ¿qué regula? Las fiestas laborales. Es decir, el
el artículo 37 lo que dice es, vale, por un lado tenemos un derecho a un descanso mínimo semanal, pero también tenemos derecho a celebrar esas festividades. ¿Por qué? Porque es una interrupción de la jornada laboral, es una interrupción del trabajo, ¿vale? Luego, el artículo 37.2, ya metiéndonos en lo que es festividades concretas, dice, no podrán exceder de 14 al año, de las cuales 2 serán locales. Es lo que hablábamos antes. Los ayuntamientos van a tener competencia para incidir en los calendarios, como luego veremos, y esas 2 son las locales, que incluyen los ayuntamientos. Las festividades no podrán exceder de 14 al año y tiene que haber estas 4 obligatorias. En cualquier caso, se respetarán como fiestas de ámbito nacional la Natividad del Señor, que se celebra el 25 de diciembre, Año Nuevo, 1 de mayo como fiesta del trabajo y 12 de octubre como fiesta nacional de España. Y luego puntualiza que el Gobierno podrá trasladar a los lunes las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar o entre semana o que coincidan el domingo, ¿vale? Luego, ¿a qué conclusión se llega con esto? Como ya he dicho antes, que el apartado 2, la finalidad no es el descanso semanal como tal, sino la celebración de festividades, ya sean religiosas o laicas, ¿vale? Por otro lado, en cumplimiento con el artículo 3 del Acuerdo de la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, que es del año 1979, establece las siguientes festividades. A ver, estas. Las leo. 15 de agosto, Asunción de la Virgen. 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Viernes Santo, Jueves Santo. 6 de enero, Epifanía del Señor. 19 de marzo, San José, o el 25 de julio, Santiago Apóstol. Se debe elegir una de las dos, o el 19 de marzo o el 25 de julio, Santiago Apóstol. Y luego, en desarrollo del artículo 37.2, con ese límite de 14 festividades anuales, 4 obligatorias y 2 que establecen los ayuntamientos, y este acuerdo de la Santa Sede que os acabo de decir, se dicta el artículo 45.1 de ese Real Decreto 2001 del año 83, y espero que se vea bien la diapositiva porque he querido comprimirlo a posta, todo en una misma, y lo desglosa de tal modo, en 4 apartados, A, B, C y D. Y dice, de carácter cívico serán el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. En el apartado B, de acuerdo con ese Estatuto de los Trabajadores, 1 de enero, Año Nuevo, 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, 25 de diciembre, Natividad del Señor. Y luego, el apartado del artículo 3 del acuerdo con la Santa Sede lo divide en 2. Ahora explicaré por qué. Son el 15 de agosto, Asunción de la Virgen, 1 de noviembre, Todos los Santos, 8 de diciembre, Inmaculada Concepción y el Viernes Santo. Y por otro lado, el apartado D, quedaros con él porque es importante, es el Jueves Santo, 6 de enero, Epifanía del Señor, 19 de marzo, San José o 25 de julio, Santiago Apóstol. ¿Qué podemos observar en esta diapositiva? Y por eso era mi empeño en ponerla todo en una sola misma diapositiva. Que todos los festivos no laborables tienen carácter religioso, excepto 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, 12 de octubre, la Fiesta Nacional de España, 6 de diciembre, el Día de la Constitución, y un tanto peculiares, que aunque os parezca que no es así, Jueves y Viernes Santo, que actualmente ya no tienen connotación religiosa y se reconocen también como fiesta civil, ¿vale? Aunque ponga Jueves Santo y Viernes Santo, que es que nos lleva a pensar que son religiosas, ¿vale? Pero hoy en día no es así. Respecto a las competencias para designar festividades, las comunidades autónomas, desde el año 1981, aprueban el calendario para su propio territorio, ¿vale? Aquí ya hablamos de los entes que tienen que cooperar para poder establecer esas festividades en nuestro calendario anual. Esas comunidades autónomas establecen sus propias festividades y se añaden al calendario de fiestas de ámbito nacional, pero dentro de ese límite de 14 festividades que nos establece el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Y por qué os decía que os quedaseis con el apartado D del Acuerdo de la Santa Sede? Porque esas comunidades autónomas pueden optar por sustituir esas fiestas mencionadas en el apartado D, que son Jueves Santo, el 6 de enero, 19 de marzo y 25 de julio, por otras que sean propias de la comunidad autónoma. Por ejemplo, en Galicia, pues el Día de las Letras Gallegas.
¿vale? Luego, también, como ya hemos dicho, pueden sustituir el descanso del lunes por las fiestas nacionales que sean en domingo, ¿vale? Y luego los municipios también tienen atribuidas competencias que inciden sobre esa práctica religiosa, en concreto en fijación de festividades, que ya lo hemos visto. De las 14 festividades, 2 tendrán carácter local, ¿vale? Que también por tradición les sean propias. Lo eligen cada año los municipios, igual que las comunidades autónomas. Y las confesiones también inciden en ese calendario anual, ¿vale? Debido a gran parte de las festividades que tenemos, ya lo hemos visto, que son religiosas, la mayoría, y sobre todo católicas. Al final forman parte de nuestra tradición y se encuentran en vías de secularización, pero bueno, el Estado ha llegado a un acuerdo con la Iglesia Católica para determinar qué días se consideran festivos y la forma de su celebración. Y luego, adentrándonos en la última parte de mi exposición, en la tercera parte, aquí vamos a ver el calendario anual. A ver. Vale. Os lo voy a mostrar en PDF. Este calendario se publica todos los años en el BOE, ¿vale? A mediados, finales de octubre, lo publica la Dirección General de Trabajo y en este caso os he traído las del año que viene, las de 2025, ¿vale? En los antecedentes y en los fundamentos de derecho, bueno, pues explican un poco lo que os he comentado, el Real Decreto del 83 sobre todo, que es primordial. Y luego, aquí por último, os voy a mostrar una curiosidad, a ver si se puede ver bien. ¿Vale? Veis aquí todas las comunidades autónomas, Andalucía, Aragón, Asturias, y luego la fecha de las fiestas y la hacen por mes. Pues, por ejemplo, Año Nuevo, pues todas, lo celebran todas, ¿vale? Epifanía del Señor, pues ya vamos viendo quién lo celebra y quién no. Pero una curiosidad es, en junio, tenemos 2 festividades musulmanas, ¿vale? ¿Por qué? ¿Alguien se atreve a decirlo? ¿Sí? ¿Perdón? Efectivamente, por Ceuta y Melilla, que acogiéndose a su facultad de sustitución, como he dicho antes, pueden sustituir sus festividades por otras que les sean propias. Entonces, la ciudad de Ceuta y la ciudad de Melilla pues aprovechan esa facultad de sustitución que tienen desde el año 2010, si no recuerdo mal, e incluyen en nuestro calendario anual, vemos cómo hay festividades musulmanas, ¿vale? Luego quería comentaros pues eso, que en el año 2010 el Gobierno central denegó a la ciudad autónoma de Ceuta que se incluyese la Pascua, el fin del Ramadán, y entonces en el año 2011, acogiéndose a esta facultad que tienen, suprimieron el carácter festivo del 2 de septiembre, que era el Día de la Autonomía, e incluyeron sus propias festividades musulmanas, que fue el Día del Sacrificio. Y desde ese momento también Melilla incluye esa festividad. Luego, si observamos los calendarios académicos, os he puesto el que tenemos nosotros este año, ahora aquí en la universidad, podemos observar que, por un lado, se desglosan los días festivos para todos los centros, que es lo que aparece a la izquierda, en Alcalá, Guadalajara y Madrid, y luego para todos los centros. Y vemos que ya está otra vez aquí el Real Decreto 2001-1983, donde dos días festivos tienen carácter cívico, que son el 12 de octubre y el 6 de diciembre. Uno de los festivos se corresponde con el Estatuto de los Trabajadores, que es el 1 de mayo, la fiesta del trabajo, y otro con el acuerdo con la Santa Sede, que es el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Entonces, engloba todas las legislaciones que os he dicho, ¿vale? Y otros festivos que recoge el Real Decreto, como el 1 de enero, 25 de diciembre, 6 de enero y 15 de agosto, realmente no se recogen como días festivos porque se cuentan como periodo no lectivo, pero realmente podrían ser festivos igualmente en el calendario, ¿vale? Y también incidiros en un detalle, que como día no lectivo se encuentra Santo Tomás de Aquino, que es el patrón de los estudiantes y de los profesores, que también tiene connotación religiosa, ¿vale? Y luego, bueno, pues un poco a modo de conclusión, comentaros que observamos que la conmemoración de festividades religiosas católicas es mayoritaria, eso es indudable, y es tradicional en nuestro Estado. De eso no hay duda, pero actualmente son festividades que realmente lo que tienen es un gran arraigo y forman parte actualmente de nuestra tradición. Y la elección de días católicos en exclusiva, claro que puede ser contrario a
a las prácticas de otros fieles, ¿no?, que tienen sus propias festividades religiosas. Además, debemos contemplar que en los últimos años se ha incrementado de forma muy notable la diversidad religiosa, el pluralismo religioso, y es curioso que la regulación de festividades religiosas apenas ha variado desde la Constitución del año 78. Han pasado muchos años y apenas esto ha variado, ¿vale? Sí que están los acuerdos con las confesiones religiosas minoritarias, pero bueno, nosotros, o sea, lo que yo creo que se debe hacer es, bueno, pues ampliar un poco todo este tema, ver una regulación actual que adapte ahora mismo pues un poco más a todas las confesiones religiosas, y para ello es importante difundir el conocimiento del hecho religioso, como estamos haciendo en estas jornadas, ¿no?, a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia, para que todo el mundo, bueno, pues se pueda abogar por una apertura de no discriminación en la elaboración de estos calendarios, y que todas las festividades, bueno, pues puedan ir teniendo cabida de alguna manera. Y bueno, con esto doy fin a mi exposición y quedo a vuestra disposición para comentarios, ruegos, preguntas, inquietudes que puedan tener. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther. Bueno, pues si os surge alguna duda, alguna pregunta que tengáis ahora mismo en cuanto a una problemática curiosa, que es, bueno, pues todas las festividades. David. Vale, pues muchas gracias, David. Bueno, es más que nada por curiosidad. ¿Existe a día de hoy ya alguna comunidad autónoma que tenga intención de incorporar una festividad que no sea de carácter religioso católico a su calendario, además de Ceuta y Melilla? A día de hoy no hay ninguna que lo haya hecho. Que yo tenga constancia de que quieran hacerlo, eso yo ya no lo sé. No sé si Isabel, Miguel, que están más al día con esto, saben algo. Que yo sepa ahora mismo, no. Ceuta y Melilla es evidente, pero las demás, al final, son sus tradiciones de cada comunidad. Entonces, ¿qué van a imponer? La tradición que hay en España. ¿Que pueda hacerse? ¿Que puedan incluirse? Pues es lo que vengo diciendo, que sería lo ideal. Pero de momento, que yo sepa, no. Muchas gracias. Nada. En efecto, sí. No hay ninguna más entre Ceuta y Melilla. ¿Alguna duda más? Si queréis referirlo, Cristina. Sí, buenos días. Lo primero, muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Y mi duda viene más en cuanto a esas religiones que, por ejemplo, tienen otro día que guardan como día santo. ¿Qué pasa con el Estatuto de los Trabajadores y cómo pueden guardar ese día? Si no es, por ejemplo, el domingo y es el sábado o el viernes. Para ello, por ejemplo, están los convenios colectivos. Los convenios colectivos que hacen, sobre todo en Andalucía, que hay mucho trabajo en el campo, ¿vale?, y hay mucho inmigrante que trabaja en el campo, lo que hacen, por ejemplo, es dejarles, no recuerdo si ahora era en el de Baleares, pero bueno, uno de los, o de Andalucía, no lo sé, perdonadme ahora que no recuerde exactamente el convenio colectivo, pero sí que lo que hacen es dejar a lo mejor 2 horas por la mañana o 2 horas por la tarde para que acudan a su rezo colectivo, para que acudan. Entonces, es lo único que se puede hacer a través de los convenios colectivos, sí dejar cierta flexibilidad para que puedan acudir, por ejemplo, los musulmanes al rezo colectivo o el Sabbat, intentar adecuar un poco la jornada laboral, pero también se ha de tener en cuenta que las empresas no siempre pueden hacerlo. Por ejemplo, en comercio se trabaja de lunes a domingo, a lo mejor te dan de libranza un martes por la tarde o un miércoles, entonces es complicado adecuar todo eso. ¿Vale? También debemos tener en cuenta que toda esta normativa viene del año 79, del año 83. Entonces, es importante que se revise y se adecue a la actualidad, a la diversidad religiosa que hay ahora. ¿Vale? Pero se hace así, pues a través de los convenios colectivos, no tanto con el Estatuto de los Trabajadores, sí con esa flexibilidad que dan los convenios colectivos. Entonces, si guardan, por ejemplo, el sábado, que no trabajan, porque en su religión guardarlo significa no trabajar, también se verían afectados por esto, ¿no? Efectivamente, tienes toda la razón. Al final se pueden dar esos casos de discriminación, que de hecho se dan.
se dan. Por ejemplo, no sé si fue el Tribunal Europeo, lo tengo por aquí, el caso Sisa, Isabel. O sea, un abogado que fue a una audiencia, el juez no estaba disponible, entonces se propuso otra fecha. Esa otra fecha, el abogado no podía asistir y ya tuvo que decir que pertenecía a una determinada confesión, que nadie está obligado a decirlo, ya tuvo que hacerlo y el tribunal dijo que no aceptaba que se cambiase esa fecha, porque era, como abogado, tenía que acudir a un servicio público y que eso primaba ante todo. Y entonces, bueno, pues ahí hubo problemática en ese sentido. Ahondando lo que dice Esther, la problemática se produce en aquellas confesiones efectivamente que no tienen acuerdo de cooperación. Por ejemplo, tú te refieres a los mormones, pues que guardan en este caso el sábado también. Ahí la problemática sería, si una persona tiene que trabajar en sábado, intentar que exista un acuerdo con el empresario para esas horas dejadas de trabajar en sábado que las pueda recuperar a lo largo de la semana. Pero si no hay acuerdo entre el empresario y el trabajador, pues tiene que trabajar en sábado. Aquellas, por ejemplo, religiones como la islámica, en cuyo artículo 12 del Acuerdo del 92 sí que dice expresamente que siempre y cuando medie, en este caso un acuerdo entre el empresario y el trabajador, los musulmanes tendrán permiso para no acudir al trabajo en los viernes, que es el día del rezo colectivo, de 1:30 a 4:30 de la tarde, esa franja. Y también durante el mes de Ramadán pueden marchar del trabajo 1 hora antes. Claro, la problemática de este acuerdo, que dice luego, hay una frase final que dice que esas horas dejadas de trabajar tendrán que ser, no se van a ser retribuidas, es decir, no te las van a pagar. Sin embargo, en el mismo acuerdo con respecto a los judíos, claro, los días son distintos. Aquí los judíos guardan lo que es el sábado. Significa que si tú trabajas viernes y sábado, los viernes, una vez que cae la tarde, ahí tienen que dejar de trabajar hasta el sábado, cuando cae también la tarde. Esas horas de dejar de trabajar no dice nada al acuerdo si se tienen que recuperar o no, si son o no retribuidas. Eso es una diferencia de matiz, pero es importante. Por ejemplo, un católico practicante que trabaje en un centro comercial, que sean sábados y domingos, pues claro, si tiene que cumplir con el precepto canónico, pues podría ir los domingos, siempre y cuando pueda ir los sábados por la tarde a la misa, que es obligatoria. Esa es un poco también la idea. Pero hemos de decir también que poco a poco, dados cuenta que también el trabajo es cada vez más flexible, los horarios ya no son solamente de lunes a viernes, sino cada vez, bueno, incluso el teletrabajo ha facilitado mucho este tipo de cosas. Y con respecto al ámbito universitario, aquí tenéis esa diapositiva de nuestra misma universidad. Efectivamente, no hay ninguna, todas son las que recogen la normativa española, o son civiles o bien son de naturaleza religiosa católica, pero no hay ninguna de otra confesión, por así decirlo. La pregunta es, ¿una profesora o un profesor de religión islámica que se le asigne una clase en derecho mismo los viernes de 1:30 a 4:30 podría solicitar una dispensa de no tener que dar esas clases o solicitar que se le cambien a otro horario? Esa es la pregunta que también se puede hacer dentro del ámbito universitario. ¿Tendría derecho a solicitar ese cambio, por ejemplo, por motivación religiosa? Claro, esa también es otra idea. ¿Alguna duda más, inquietud que os aparezca? ¿Nada más? Bueno, pues tampoco os... Eduardo, ¿te apetece? Vale, pues vamos con el micro para... Sí, sí. Solo una preguntita pequeña. A raíz de lo que tú has dicho, si tú ya, digamos que te han dicho el horario que tenías, el horario de esa asignatura que estás dando, y tú lo aceptas, ¿tú luego puedes alegar eso? Porque por creencias religiosas no quieres venir. Yo creo que no, ¿no? Si tú has aceptado, a ti te han dicho que tú vas a dar clases miércoles y viernes de religión, y tú eres una persona de religión islámica, y el viernes, tú dices, yo es que el viernes no puedo acudir a dar la clase, después de haber aceptado ese horario que te han propuesto, sin haber puesto ninguna pega,
tú en ese caso no podrías alegar que por tu creencias religiosas no podrías venir el viernes, ¿no? En estos temas de los días festivos y de los días de descanso en el ámbito laboral, como ha explicado muy bien la ponente, juega el acuerdo entre el trabajador y el empresario. Sobre esa base, la buena fe contractual, que es a lo que te estás refiriendo implícitamente, pues es muy relevante. Es decir, si un trabajador se compromete a desarrollar una actividad y acto seguido, una vez que ha firmado el contrato, dice que no puede llevarla a cabo, está incumpliendo un principio esencial del derecho de contratos y de la contratación laboral, que es la buena fe contractual. Por tanto, con carácter general, en el caso que planteas, pues la respuesta sería que no podría. Dicho eso, yo creo que habría que matizar un poco y que depende del caso concreto. Y pongo un ejemplo, que además son ejemplos que encontramos en la jurisprudencia. Imaginemos un trabajador de religión musulmana que va a trabajar pues en un bar de copas o en un establecimiento que vende productos derivados del alcohol o en una carnicería donde se dispensa carne de cerdo. Y tras firmar el contrato dice, esta actividad es incompatible con mis creencias religiosas, pues póngame usted, no sé, en la oficina o búsqueme otro acomodo, pero yo tengo mi libertad religiosa. Creo que en esos casos de incompatibilidad entre la creencia y la naturaleza de la actividad debe jugar la buena fe contractual y no procedería la acomodación. En otros casos, como el planteado del profesor, donde yo creo que puede haber una flexibilidad dentro de la empresa y que la clase de religión no tiene por qué ser necesariamente los viernes de 1:30 a 2:30, creo que habría que buscar un acomodo razonable, ¿no? La jurisprudencia de Estados Unidos y de Canadá sobre estos temas insiste mucho en acomodarse a las peticiones de los trabajadores siempre que sea posible en el marco organizativo de la empresa y siempre que no genere un daño excesivo al trabajador. Y yo creo que eso es lo correcto. Exige un análisis caso a caso, no establecer reglas generales, pero tiene un sentido. Hace muchos años se planteó el caso de un portero profesional de fútbol internacional argentino, Roa, que jugaba en el Mallorca, que era adventista del séptimo día. Pero los partidos de la liga de fútbol generalmente son los fines de semana y él decía que los sábados no podía jugar, no podía entrenar. Era una de las fichas más altas de la plantilla y eso implicaba que se perdía un número importante de partidos al año, además un puesto relevante como era el de portero. Y en ese caso le rescindieron el contrato y él entendió, incluso asumió voluntariamente que el club tenía razón, porque claro, eso de que los sábados tuvieran que prescindir de él era una carga excesiva. No es que dijera, pues no sé, los miércoles no puedo ir a entrenar, bueno, pues no pasa nada, entrenas otros días a la semana, es toda vez que juguemos un sábado yo no puedo estar, pues el club rescindió su contrato sin indemnización, ¿no? Entonces, la regla general es la buena fe contractual es relevante, hay que tenerla en cuenta, el trabajador no la puede transgredir, pero como hablamos del ejercicio de un derecho fundamental, habría que buscar también acomodos razonables, ¿no? Pensemos, imaginemos el ejercicio de cualquier otro derecho. Si a una trabajadora que se presenta a un puesto de trabajo, el empresario le preguntara, que no le puede preguntar, pero le preguntara, ¿usted tiene previsto tener familia? ¿Tiene previsto quedarse embarazada? Y aunque ella respondiera no, y acto seguido resulta que ya estaba embarazada cuando le hacen la pregunta o se queda embarazada a los 3 meses, no la pueden despedir ni decirle que ha transgredido la buena fe contractual, porque es que la pregunta es ilegítima o porque ya tiene un derecho a la vida privada y familiar o porque puede cambiar de opinión también, porque está ejerciendo un derecho, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay matices que hay que tener en cuenta. Dentro de esa posibilidad de cambio de opinión y fuera de la buena fe contractual en este caso, porque en este caso no se estaría transgrediendo,
si en cualquier trabajo, no voy a especificar el de profesor porque tiene unos horarios más flexibles, en uno que no tenga horarios tan flexibles, si una persona que comienza siendo atea en medio del contrato laboral, ya llevando, por ejemplo, 3 años trabajando en esa empresa, cambia y empieza, ¿cómo se dice esto? Bueno, eso, exacto, se convierte a otra religión y en esa religión pues hay un día en concreto que coincide con la jornada laboral que no puede trabajar. ¿Cómo se haría esto? Porque al ser un cambio de religión, pues tampoco está dentro de la fe contractual ni nada, simplemente dentro del ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Una de las manifestaciones esenciales del derecho de libertad religiosa es el derecho a cambiar de creencias. Y por tanto eso nunca puede ser un argumento para denegar una protección al trabajador o una adaptación de las condiciones de trabajo. Piensen que, por ejemplo, nuestra Constitución establece un caso específico que lo regula expresamente, que es la llamada cláusula de conciencia de los profesionales de la información. Las empresas de los medios de comunicación son empresas de tendencia, pueden tener una tendencia determinada. Si un periodista cambia su orientación ideológica, no ya sus creencias religiosas, si está trabajando, pues no sé, para la cadena COPE, cuyo propietario es la Conferencia Episcopal Española, y de repente, pues no sé, se hace ateo, agnóstico, no está de acuerdo con esa línea editorial, tiene derecho a una rescisión del contrato por la cláusula de conciencia de los profesionales de la información con una indemnización sin penalización. O sea, en la Constitución expresamente reconoce que en ese ámbito concreto puede haber un cambio de creencias. En el ámbito de la libertad religiosa ya digo que es una manifestación esencial de la libertad religiosa y, por ejemplo, se contempla la objeción de conciencia sobrevenida. Pensemos, un profesional sanitario, eutanasia, aborto, que durante años ha estado practicando esas actividades en el ejercicio de su profesión y en un momento dado dice, han cambiado mis creencias, yo, conforme a mi conciencia, no puedo seguir llevando a cabo estas actividades. Se le debe tutelar y proteger, o sea que es algo previsto. Pasaba cuando estaba en vigor el servicio militar obligatorio, también se contemplaba la objeción de conciencia sobrevenida. Claro, las personas a lo largo de su vida pues cambian, ¿no? Y eso tiene que tener un reflejo en la protección jurídica. Y lo mismo puede pasar con las empresas. Imaginemos, no sé, alguien está trabajando para un colegio que de repente cambia el titular o para un medio de comunicación y cambia la orientación y la tendencia, y eso le puede generar un conflicto de conciencia que puede venir motivado no solo por el cambio del trabajador o trabajadora, sino también por el cambio de orientación de la empresa. Ahondando en lo que dice el profesor Rodríguez Blanco, ya en el año 85 el Tribunal Constitucional, ya muy antiguo, dictó una sentencia con ocasión de una trabajadora, estaba en una empresa y ella, pues lo que tú dices, a los pocos años se convierte y se hace adventista. Los adventistas del séptimo día guardan como día de precepto el sábado, y el sábado, conforme a su religión, no pueden estudiar, no pueden hacer un examen, no pueden trabajar, está dedicado a Dios y a la familia. ¿Qué ocurre? Pues ella solicitó, en este caso, al empresario, que puesto que tenían un día y medio de descanso, que incluía la tarde del sábado y el día completo del domingo, ella pedía que el domingo acudiera a trabajar. Claro que dijo el empresario, mire usted, que yo no puedo abrir mi empresa para una sola persona. Para mí es un gravamen excesivo. Es decir, yo es que voy a perder dinero. No puedo hacer una acomodación razonable de la que hablaba el profesor Díaz Blanco. Le doy vamos a intentar durar una acomodación. Pues voy a trabajar más horas durante los días de diario. Tampoco podía ser porque tenían que cerrar antes. Es decir, en este caso, si el empresario, la parte empresarial, pone de su parte todo lo posible, pero lógicamente también está para ganar dinero y no es así, bueno, pues el despido en este caso pues no sería no disciplinario como tal. Como vamos bien de tiempo, muy brevemente por contar otro caso que yo creo que es muy ilustrativo. Un caso de Alemania de hace años, de una trabajadora, una dependiente en un pequeño comercio, en una tienda de
de ultramarinos en una localidad pequeña en Alemania. Era de religión musulmana, llevaba varios años trabajando en la empresa, tuvo una baja por maternidad porque se quedó embarazada, dio a luz y cuando se reincorpora al trabajo viene con un hijab, con un pañuelo. Y el empresario le dice que tiene que quitar, que no puede venir a trabajar con este símbolo religioso. Ella lo mantiene y es despedida. Acude a los tribunales por un despido nulo, por vulneración de los derechos fundamentales, y la argumentación de la parte empresarial es que están en una localidad muy pequeña, donde hay pocos musulmanes, y que el hecho que la imagen de la empresa, la cara que tiene un contacto directo con la clientela, llevara un símbolo religioso musulmán, y dado que había pues controversias en torno a la inmigración, rechazo de los musulmanes, eso le podría suponer un perjuicio económico porque iban a bajar sus ventas. El tribunal da la razón a la trabajadora y dice, efectivamente, un empresario no tiene por qué soportar un perjuicio económico excesivo por las creencias de sus trabajadores, pero no basta con alegarlo, tendrá que demostrarlo. Nos lo alega en juicio, pero no ha hecho, por ejemplo, un estudio de ventas de un periodo de tiempo determinado, donde se vea, por ejemplo, que hay una relación directa entre el retorno de esta trabajadora a su puesto de trabajo con un símbolo religioso y que se hubiera conllevado un descenso en el número de ventas, en la facturación. Nada de eso se había acreditado y, por tanto, el despido se consideró discriminatorio. En sentido contrario, yo creo que abre la puerta a lo que estábamos hablando, ¿no? A ese tener en cuenta el marco organizativo de la empresa y que la empresa tampoco, claro, no tiene por qué soportar un perjuicio excesivo. Por dar también una pincelada en el ámbito, centrándonos en el ámbito universitario, alguna situación que yo he vivido con estudiantes mías de origen musulmán fue justamente el año pasado, cuando finalizó el mes, el ayuno sagrado, el Ramadán, que ellos me decían con razón, dice Isabel, para nosotros es un día importantísimo para cualquier fiel musulmán. Dice, claro, lógicamente para nosotros es festivo, es una conmemoración, pero sin embargo al no ser personas trabajadoras, y aunque lo fuéramos, tampoco estaría reconocido. Bueno, pues en el caso de nuestros padres tienen que pedir un día de permiso o en nuestro caso pues ausentarnos del ámbito educativo, en este caso universitario. Entonces un grupo de estudiantes pues sí que acompañamos, que nos invitó a celebrar también, bueno, pues con esa compañera un día tan importante como es para un fiel musulmán. Y eso, bueno, pues poco a poco lo vamos viendo en esa diversidad. Un caso también muy curioso que me contó además un pastor. En este caso, sobre todo en el adventismo, daos cuenta, igual que los judíos, el hecho de que ellos tengan que guardar el sábado y suponga el no trabajar, eso se excepciona en aquellos trabajos en los que, bueno, pues impliquen la seguridad del Estado o, por ejemplo, motivos de salud. Un médico pues tendrá que trabajar, en el caso que sea sábado, un policía, un bombero, sea judío o sea adventista. Claro, los adventistas, la fórmula que están adoptando, que a mí, bueno, pues rechina un poco desde el punto de vista jurídico, es si yo tengo que trabajar en sábado como policía, no voy a estar siempre pidiendo a mis compañeros, no voy el sábado, lo hago otro día, porque también... Entonces lo que hacen es, en vez de entenderlo como trabajo, acuden el sábado como si fuera de voluntarios. Pero claro, jurídicamente eso chirría, porque siguen teniendo su contrato, vamos, su contrato, son funcionarios como tal, y si ocurre algo, ¿de quién es la responsabilidad? Entonces, esa fórmula la tienen que estudiar bien. Pero vamos, que debido a esa diversidad, pues vemos situaciones a las cuales el derecho también tiene que dar respuesta. Bien, pues si os parece bien, si vamos a dar 10 minutillos o 15 de descanso y para no alargar más, luego ya con la segunda y última ponencia para terminar este ciclo. Muchísimas gracias. Continuamos con la última sesión de este ciclo de conferencias sobre el ejercicio de la libertad religiosa en la educación superior, y es el turno del profesor José Luis Chapado Martín. Él es profesor asociado del área de Derecho Eclesiástico del Estado de esta universidad. Él es especialista en protección internacional de derechos humanos y bueno, pues su última publicación está relacionada con la libertad de enseñanza
un estudio que ha realizado a lo largo de 10 años, desde el año 2013 al 23, sobre la prensa escrita en torno a diversas cuestiones relacionadas con la libertad de enseñanza. Él forma parte del Grupo de Investigación Sociedad, Derecho y Religión, que dirige el profesor Miguel Rodríguez Blanco, y también del Grupo de Innovación Docente de Excelencia, la libertad religiosa en el ámbito de innovación docente. El profesor Chapado Martín hoy nos viene a hablar de un tema también muy curioso y muy concreto, como es todo lo relacionado con la alimentación en el ámbito universitario, centrado en los comedores escolares. Así que, profesor, cuando usted quiera, tiene la palabra. Muchísimas gracias, profesora. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Debo de comenzar mi intervención. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? Vale. Perdón. Les decía que quiero comenzar mi intervención, como no puede ser de otra manera, agradeciendo a la amable invitación que ha tenido la Fundación General de la Universidad de Alcalá, invitándome a este ciclo de participar, en este ciclo de conferencias, en particular a la profesora Maite del Val, directora de la Fundación, y por supuesto también a la Fundación Pluralismo y Convivencia, que apoya y que también está detrás de la organización de este ciclo de conferencias. Por supuesto, a los profesores Rodríguez Blanco y Cano Ruiz por haberme permitido contar conmigo para participar en el ciclo. Pues como les acaba de decir la profesora Cano, a mí me han encargado que presente un tema un poco concreto, pero muy curioso, cuando menos, que es la alimentación relacionada con el ejercicio de la libertad religiosa y además llevada al ámbito universitario, lo cual es muy curioso porque, claro, en el ámbito universitario somos todos mayores de edad y las restricciones son pocas. Nadie nos impide ir a comer lo que deseemos o cuando deseemos y donde queramos hacerlo. Pero hasta llegar a ese punto, me gustaría hacer un recorrido muy breve, en un par de bloques o tres, a lo sumo, donde les quisiera decir o hablar o introducir, pues, ¿qué es eso de la alimentación? Cuando hablamos de alimentación, ¿hablamos de qué? De una actitud primaria, ¿no?, de satisfacer hambre, ansiedad, de ingerir una serie de nutrientes que, bueno, pues son buenos para nuestra salud, para nuestro cuerpo, para nuestro desarrollo como personas. Si me permiten la licencia, cuando yo era pequeño, mi abuela decía que estaba muy delgado entonces, y mi abuela decía que tenía que comer más, que había que comer, todo era comer. Pero en aquella época no se tenía tanto en cuenta la cuestión de los nutrientes, la cuestión de la nutrición, la cuestión de la salud, de las calorías, de las dietas. Hoy en día vivimos en una sociedad donde, sin embargo, eso ha tomado un punto, un protagonismo central, ¿verdad?, que cada vez que vamos a comer algo ya ni siquiera lo hacemos casi por placer. Tenemos que mirar si me va a engordar, si no me va a engordar, si lo puedo comer, si es un producto elaborado, si no es elaborado, si resulta que es sano, si no es sano, si es... Pero ¿y qué pasa cuando queremos relacionar alimentación, comer, con libertad religiosa, con el ejercicio de mi derecho fundamental de libertad religiosa? Cuando yo tengo que ingerir esos nutrientes, esos alimentos, no solo para satisfacer mi hambre, mi ansiedad como ser humano, como persona, sino también para alimentar mi alma, para alimentar en lo que yo creo, sujeto a unas prescripciones, a unas reglas que la propia fe que profeso me marca y a la que voluntariamente me quiero ajustar. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Eso es factible? ¿Eso se reconoce en la ley? ¿Es realmente una manifestación de libertad religiosa? ¿O es simplemente una satisfacción personal y, si me apuran, pues un capricho? Porque, sean sinceros conmigo, ¿cuántos de los que están aquí, no han oído en alguna ocasión: está en España, que se adapte a lo que come en España, que no quiere comer carne con lo rico que está el jamón? ¿Cuántas veces no han oído algo así? Ramadán, bebiendo agua todo el día, hasta por la noche, ese está chalao, con lo rico que está un cubata. Lo hemos oído en multitud de ocasiones. Y, sinceramente, no es extraño, aunque a la vez es contradictorio, porque resulta que vivimos en un momento, en un mundo, donde cada vez va siendo más normal, está normalizado, aceptar, asumir la diversidad en todos los ámbitos, en el género, en el sexo, en la discapacidad.
Pero curiosamente, cuando se trata de cuestiones relacionadas con la religión, seguimos siendo o nos sigue costando aceptar esa diversidad. Y el tema de la alimentación religiosa, y ya me voy adelantando a lo que luego les terminaré de contar, pues tiene que ver con esa diversidad, tiene que ver con esa aceptación, tiene que ver con mi libertad de ajustarme a ese tipo de normas o de ajustarme a ese ejercicio. ¿Qué dice el ordenamiento jurídico, si es que dice algo, sobre esta manifestación de libertad religiosa? Pues miren, yo creo que la mayoría de los que están aquí ya han superado el curso de Derecho Eclesiástico y no les voy a decir nada nuevo si les digo que la regulación del derecho a libertad religiosa en nuestro ordenamiento pues tenemos que situarla básicamente en la Constitución española, en el famoso artículo 16 que ya ha hablado mi compañera y los compañeros que han participado en este ciclo. Por supuesto, en el artículo 14, el principio de igualdad o de no discriminación por razón de religión. De ahí se derivan una serie de principios que son el basamento, ¿verdad?, donde se apoya el ejercicio de la libertad religiosa, el reconocimiento, la actitud del poder público, de los poderes públicos del Estado, en definitiva, frente a ese ejercicio. Pero también hay otra parte, otra cara de la misma moneda, que es o que somos los titulares de ese derecho, de qué es lo que podemos ejercer y cómo lo podemos ejercer. Y para eso, la Constitución o el artículo de la Constitución que reconoce el derecho fundamental de libertad religiosa, pues fue desarrollado por una ley en el año 80, la Ley 7 de 1980, de libertad religiosa. Bien, pues en esa ley, puesto que la Constitución se limita, que no es poco, a reconocer, a garantizar, mejor dicho, el derecho de libertad religiosa, ideológica y de conciencia, a establecer la neutralidad del poder público del Estado frente a cualquier manifestación de religiosidad, porque, como dice nuestro Tribunal Constitucional, el Estado es incompetente desde el punto de vista religioso porque no conoce, no sabe lo que es la religión. No puede competir ni puede llegar a la misma altura frente al hecho religioso que quien es titular del derecho, que somos los individuos y las comunidades religiosas. Bien, ese artículo, como digo, es desarrollado por la ley. Y dentro de ese desarrollo, sin pretender ser exhaustivo, hay un artículo que es el artículo 2, especialmente el apartado primero, que es el que se refiere a las manifestaciones individuales de libertad religiosa, que establece un elenco, un abanico de manifestaciones, de acciones, que nos permiten y que quedan bajo el paraguas de la garantía de esa ley, que nos permiten o nos indican o nos dicen que podemos actuar conforme al principio de libertad religiosa, conforme al derecho de libertad religiosa. Bien, pues sin concretarlo mucho en un concepto un poco genérico y amplio, hay una parte, hay un apartado que dice que quienes somos titulares del derecho de libertad religiosa tenemos la capacidad y la posibilidad, el derecho en definitiva, a manifestar nuestras propias creencias. Y ahí lo deja. Y ahí lo deja. Claro, ¿qué ocurre? Que no cita expresamente en el tema que nos ocupa que tengamos derecho a alimentarnos conforme a preceptos religiosos. Hay que irlo concretando. Pero es verdad que después han ido surgiendo otro tipo de normas que también forman parte de nuestro ordenamiento, más de carácter sectorial, y que han ido determinando o que han ido fijando que efectivamente el alimentarse conforme a reglas o preceptos religiosos es una manifestación que cabe dentro de esa actividad o de esa manifestación que reconoce el artículo 2.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y que se da en unos ámbitos donde no solamente a mí como titular me permite ejercer esa manifestación, sino que va a exigir del poder público un determinado comportamiento. Un comportamiento que no se va a limitar, que no va a valer con que el Estado o el poder público se limite a dejarme hacer. No vale con que el poder llegue y diga, usted coma lo que quiera. No, no, no. Porque va a haber situaciones, va a haber espacios en el que el Estado, esos poderes públicos, van a tener que ir más allá. Van a tener que adoptar, sí o sí, medidas que posibiliten y me permitan el ejercicio de ese derecho. Y esa actividad positiva, esa acción positiva del poder público y del Estado, viene determinada, en principio, por un artículo también constitucional, que a mí me encanta, por cierto, decírselo a mis alumnos, que es el artículo 9.2 de la Constitución. Que entre otras cosas, y no me lo sé de memoria, discúlpenme, pero entre otras cosas sí que dice que los poderes públicos están obligados a adoptar aquellas medidas que sean necesarias y a eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el libre y pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Creo que estamos todos de acuerdo, y eso a nadie se nos escapa, de que el derecho de libertad religiosa es un derecho fundamental.
Por lo tanto, ese artículo aplica y afecta al poder público en cuanto a adopción de medidas que a mí me permitan ejercer mi derecho a libertad religiosa y, centrándonos en el tema que nos ocupa, que me permitan alimentarme conforme a los preceptos que fija la fe que yo profeso. Pero les he anunciado que hay unos supuestos específicos. Bien, esos supuestos se conocen en el mundo jurídico como supuestos de sujeción especial, que significa que, lejos de la libertad que tenemos todos los individuos de ejercer nuestros derechos fundamentales en condiciones normales, ya sea en nuestro ámbito privado o público, porque ya saben que la libertad religiosa no se ciñe al espacio privado, sino que cabe manifestarlo, se debe, y podemos manifestarlo públicamente, hay unos supuestos de sujeción especial que contempla la legislación, esa legislación sectorial y concreta que les decía, que sí que ha ido concretando la alimentación como manifestación de la libertad religiosa, donde el Estado tiene que adoptar medidas, les decía, positivas que faciliten ese ejercicio. ¿Alguno de ustedes sabría decirme algún supuesto de sujeción especial que se les ocurra? ¿No se animan? Bueno, yo estoy seguro que lo saben, Yo estoy seguro que lo saben, pero bueno, yo se lo digo. Por ejemplo, lo van a ver rápidamente, un centro penitenciario. ¿Qué ocurre con las personas que están privadas de libertad? Usted dice así con la cabeza, Un centro hospitalario. ¿Qué ocurre con las personas que están ingresadas en un centro hospitalario por un periodo largo de tiempo? Pues porque han sufrido un tratamiento, una intervención quirúrgica y necesitan un periodo de recuperación largo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan ustedes de la pandemia? Desgraciadamente la tenemos todavía cerca. ¿Se acuerdan ustedes qué pasaba en la pandemia? ¿Cómo se limitó el derecho o los derechos fundamentales, entre ellos el de libertad religiosa? ¿Qué pasaba para ejercer el derecho? Claro. Es decir, el Estado no puede limitarse a, bueno, usted coma lo que quiera o vaya a misa cuando quiera, tiene que adoptar medidas. En el caso más evidente, que es el de un centro penitenciario, las personas que están allí están privadas de libertad. No pueden entrar y salir de la cárcel cuando ellos deseen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con una persona que profesa la religión musulmana y está privada de libertad? ¿Le decimos que no celebre su Ramadán, como decía antes la profesora Cano? Esa festividad que es tan importante para ellos. Les decimos que no que coman carne de cerdo porque allí se hace un perolo para todos y esto es lo que hay, esto es España. ¿Qué les decimos? El Estado tiene que intervenir. ¿Y cómo interviene? Permítanme que les lea de forma concreta el artículo de la Ley General Penitenciaria que dice lo siguiente. Verán, dice... El artículo 21 prevé que ha de tenerse en cuenta la alimentación en la medida de lo posible, dice la ley, en la medida de lo posible. Esto ya significa que, evidentemente, esas medidas positivas, esa acción positiva que ha de realizar el Estado, tampoco tiene que ser a cualquier precio. Tendrá que ponderar y sopesar cuándo es posible y de qué manera es posible hacerlo. Pero además de eso, continúa diciendo el reglamento que después, el Real Decreto, que desarrolla en 1996, desarrolló esa Ley General Penitenciaria, y dice el artículo 230, apartado tercero de ese reglamento, dice, la autoridad penitenciaria facilitará que los fieles puedan respetar la alimentación, y añade, siempre que las disponibilidades presupuestarias de seguridad y vida del centro y los derechos fundamentales de los demás internos lo permiten. Una redacción que se ajusta perfectamente a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. Y al artículo 9.2, que les he hablado antes. Por un lado, obliga al poder a adoptar medidas que faciliten y permitan el ejercicio del derecho a quienes están privados de libertad. En este caso, cita expresamente a respetar la alimentación. Aquí ya tenemos una identificación de la alimentación por razón de prescripción religiosa y que está prevista en una ley, ¿de acuerdo? Pero es que además de eso dice, ojo, cuidado, pero también dentro del límite, que es el límite de un derecho fundamental, no solo a no traspasar el orden público que dispone o prevé la ley, sino, hombre, siempre que los medios lo permitan y no forcemos o traspasemos los derechos fundamentales de los demás. Es decir, hágase todo lo que esté en tu mano, todo lo que esté en su mano, poder público, pero dentro de esos límites. Yo les puedo decir por experiencia propia que he tenido la oportunidad de acudir en alguna ocasión al centro penitenciario que tenemos aquí cerca, en Alcalá Meco, Alcalá 2, y coincidió precisamente mi visita con la celebración del Ramadán. Fue, creo recordar, hace 2 o 3 años.
y pude ver in situ cómo efectivamente llevaban a cabo y cómo permitían o cómo habían adoptado medidas para esa celebración. Llegamos a las cocinas, tenían unas cacerolas, unos perolos, permítanme la expresión, específicos para las personas que efectivamente profesaban la religión musulmana. Se hacía la comida precisa para esas personas, evidentemente obviando aquellos alimentos que no pueden ingerir. Se dejaba en ese perolo que solo salía de la cocina cuando caía el sol. Se les llevaba cerca de sus celdas para que en cuanto ellos pudieran acceder ya a comer, insisto, es a la caída del sol, y beber, tuvieran acceso a ella, porque evidentemente la cocina a esas horas ya está cerrada. Luego ellos hacían uso de esa comida y al día siguiente se recogían los cacharros. Y eso se hace así. Es decir, que es cierto. Es cierto. ¿Qué más supuestos de sujeción especial? Les decía antes, centros hospitalarios, centros de internamiento de extranjeros, sobre todo de menores. Ese es otro elemento importante. Fíjense que cuando hablamos de libertad religiosa y de quiénes son las titulares de ese derecho fundamental, pensamos en todas las personas en general. Pero tenemos siempre que establecer esa diferenciación. ¿Los menores son titulares del derecho de libertad religiosa? Por supuesto que lo son personas. Ahora bien, está matizada el ejercicio de ese derecho precisamente por su minoría de edad. Bien, pues en esos centros eso es lo que ocurre, que se da esa sujeción especial no porque estén encerrados o privados de libertad, sino porque son menores. Pero como menores tienen derecho también a alimentarse conforme a sus preceptos religiosos, si es que los tienen. ¿Qué más supuestos les puedo contar, por no detenerme mucho en ellos ni ser pesado? Pues hombre, centros militares, fuerzas armadas, en acuartelamientos. Hoy en día no es tan frecuente, pero sí que hay veces que, por razones de servicio, pues como puede ser ahora mismo, desgraciadamente, por los sucesos de Valencia, de la Dana, pues están acuartelados, hay un contingente militar, en este caso de la UME seguramente, pues que tiene que hacer vida en el sitio y tal, y no tienen una libertad, están sujetos a las órdenes de sus superiores y además no están libremente disponibles o tienen la disponibilidad absoluta para hacer lo que desean cuando desean. Bien, pero eso no conculca su derecho si lo pretenden ejercer su derecho de libertad religiosa. Es otro supuesto de sujeción especial. Como ven, son, en definitiva, si tuviéramos que definirlo así de forma muy rápida, muy breve, son supuestos en los que el individuo está atado o depende directamente o muy fuertemente de la actitud de la administración pública. No podemos ejercer nuestro derecho si la administración no nos pone los medios, no adopta las medidas necesarias para que podamos hacerlo. Por eso se llaman supuestos de sujeción especial. Y entre ellos hay uno, y ya me voy acercando a donde quiero llegar, que me interesa que salga aquí entre ustedes, y es el supuesto de los centros educativos preuniversitarios, es decir, aquellos centros de formación, aquellos centros docentes donde la mayoría de los estudiantes son menores de edad. Ya saben, sobre todo veo aquí a alumnos, y me alegra además que sea así, que están cursando con nosotros la asignatura de educación, ya saben que dentro de los centros los padres pueden elegir, en virtud del artículo 27.3, tienen el derecho, la posibilidad de escoger qué formación moral, religiosa desean para sus hijos y en función de eso decidir a qué centro en principio les matriculan, ¿verdad? Sí, pero hay un elemento interesante también que a veces no se cuenta, pero que forma parte también del proyecto educativo del centro. Fíjense qué curioso, el servicio de comedor. ¿Quién nos iba a decir a nosotros el servicio de comedor? Seguro que alguno de ustedes dice, pero bueno, vamos a ver, José Luis, ¿y el servicio de comedor qué pinta aquí? Pues que cada uno coma lo que quiera, donde quiera. Pues si no puede comer por precepto religioso, pues que no vaya al comedor, ¿no? Mejor aún, que se lleve su comida de casa, ¿no? Se lleve su bocadillo, yo qué sé, una tartera, ¿no? Ya, pero es que no es así. No es así del todo y les digo el por qué. Porque el servicio de comedor, con carácter general, en primer lugar no hay una norma de rango legal, hay una orden ministerial, pero del año 92, si no recuerdo mal, pero no hay una norma de rango legal genérica, estatal, que regule el servicio de comedor. Por otra parte, saben que las competencias en educación las tienen las comunidades autónomas y en esa combinación son las comunidades autónomas las que, dentro de ese ejercicio de competencias en educación que mantienen,
regulan a través de órdenes, normas o simplemente decretos de las autoridades educativas el servicio de comedor. Cómo ha de darse, qué funciones, qué finalidades tiene. Y básicamente reconocen, casi todas las comunidades, por no decirles todas, reconocen dos funciones, dos finalidades. Por un lado, una finalidad formativa, educativa. Hay que enseñar a los menores, hay que enseñar a los chavales a comer bien. Hay que enseñar a los chicos a que coman de todo, a que coman equilibrado, a que coman nutritivo y a que se dejen, con perdón de la expresión, de guarrerías, de bollos, de procesados, de congelados, de hamburguesas, etc. Pero luego tiene además otra función, que es una función además social, una función integradora, una función precisamente de integrar, aplicar, acceder, reconocer la diversidad. Y esa función además tiene como fin que los padres que han llevado allá a sus hijos tengan la posibilidad, al utilizar ese servicio, de poder compaginar su vida laboral con su vida personal o familiar, es decir, la famosa conciliación. ¿Vale? Bueno, pues cuando las comunidades autónomas se ponen en sus normas a regular este servicio de comedor, pues con carácter general hay muchísimas diversidad, es muy heterogénea la normativa, pero con carácter general les diré que casi todas ellas contemplan la posibilidad de hacer menús, ofrecer menús en el servicio que consideren o tengan en cuenta pues situaciones de salud, alergénicas, celiaquía, veganismo, siempre que hayan certificado un justificante médico. Les estoy hablando en términos generales. Madrid, la Comunidad de Madrid es una de ellas. Sin embargo, qué curioso, fíjense, les decía al principio de mi intervención, nos sigue costando en el siglo XXI reconocer esa misma diversidad en el ámbito religioso. Es decir, la palabra religión y algo pasa, saltamos todos, nos da un sarpullido. Sí, los celíacos sí, los religiosos no, que coman jamón, que está muy bueno. Claro, el problema está en que, volvemos a lo de antes, estamos hablando del ejercicio de un derecho fundamental. Es que existe una normativa que dice que eso hay que protegerlo, que hay que garantizarlo, dice la Constitución. Que es que no es que yo quiera o me guste, es que lo tengo que garantizar, que es que el poder público no se puede limitar a dejarlo pasar, que es que tiene que actuar. Es lo que el Tribunal Constitucional llama una laicidad o neutralidad religiosa positiva. Oiga, no se limite a no hacer, haga, facilite, quite obstáculos. ¿Y por qué en el ámbito de los comedores escolares no lo hacen? Es difícil encontrar una norma autonómica que contemple de forma expresa que se pueden adaptar menús para los chavales por razones de convicción o creencia religiosa. El caso de Madrid, y lo saco a colación porque ahora les quiero poner un ejemplo práctico, el caso de Madrid, de la Comunidad de Madrid, es muy peculiar. Madrid, en su decreto de regulación de comedores y de elaboración de menús escolares, en ese servicio de comedor, resulta que contempla situaciones posibles para adaptar los menús en situaciones, como les digo, de salud, situaciones médicas, pero no ha querido, y lo digo así, no ha querido, en su última modificación normativa, contemplar de forma expresa la adaptación de menú escolar por razones de creencias religiosas. ¿Y por qué? Porque el 99% de los centros escolares que existen en la comunidad, hoy en día, no hacen la comida en el centro escolar. No tienen una cocina donde sacar el perolo y podría ser un lío, o incluso podría ser antihigiénico. No, normalmente lo que hacen los centros educativos es sacar un pliego de condiciones y ofertar la gestión y el servicio de cafetería y de comedor a una empresa de catering. Una empresa externa que se dedica a cocinar, a hacerlo en grandes cantidades para un número importante de personas y que a determinada hora acerca la comida, el menú del día, que sí que se ha tenido en cuenta, porque eso sí lo dice la legislación, con unos caracteres de nutrientes, de nutrición, de salud, de equilibrado y demás, de alimentación equilibrada, pero oiga, a mí no me venga con gaitas de religión. ¿Y por qué les digo esto? Y aquí introduzco el caso práctico, el supuesto práctico, el ejemplo. Miren, en el año 2015 se planteó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid una cuestión de una familia que profesa la religión musulmana. Tenían una niña pequeña, estaba matriculada en un centro público de la Comunidad de Madrid y, bueno, por razones laborales, por razones personales, no podían atender a su hija en casa ni darle a mediodía de comer. Ellos tenían que trabajar hasta tarde y la niña se tenía que quedar a comer en el servicio de comedor.
La niña, obviamente, profesaba también la religión musulmana porque así lo habían querido sus padres y porque sus padres la profesan. Pidieron al centro de estudios la posibilidad de adaptar el menú de su hija en aquellos días en los que se diera o hubiera o se integrara carne de cerdo, que como saben es uno de los alimentos que las personas que profesan la religión musulmana no pueden ingerir, tienen prohibido ingerir. Es decir, que no es por gusto, que no es que a la niña no le guste el cerdo, es que no lo puede ingerir. El centro, estoy resumiendo muchísimo para no enrollarme mucho, el centro educativo negó la adaptación del menú. Los padres, obviamente, demandaron al centro educativo porque entendieron que se producía una discriminación por razón de religión. Se conculcaba el artículo 14, entre otros. Además de impedir a la hija ejercer su derecho a la religión por medio de sus padres, que son quienes ostentan la patria potestad, la tutoría legal. Vale, pues sorpréndanse. No les he dicho un dato, les falta un dato para que se sorprendan ya del todo. En el ejercicio y en la aplicación del principio de cooperación que establece el artículo 16.3 de la Constitución, saben, recuerdan que ese artículo, ese apartado del 16.3, insta, es decir, obliga, no es una opción, obliga al poder público a cooperar con la Iglesia Católica y el resto de confesiones que tengan manifestación o que se encuentren representadas en la sociedad española, ¿correcto? Y como saben, eso se ha materializado básicamente en acuerdos, al menos con las principales. Por un lado con la Iglesia Católica, por así decirlo, si no los más importantes, sí por historia y desde luego por naturaleza jurídica de la norma, porque saben que hablamos de los concordatos del año 79 y que tienen naturaleza jurídica de tratado internacional. Pero es que luego en el año 92, posteriormente, la Constitución es del 78, el Estado español firma además otros 3 acuerdos con otras 3 confesiones religiosas muy representadas y muy importantes en la sociedad española, entre ellas la Comisión Islámica de España, que aglutina a un conjunto de ramificaciones islámicas, porque saben que el islamismo tiene varias ramificaciones, y celebra un pacto con ellos. Bien, pues en ese acuerdo, que tiene, por cierto, rango de ley del Parlamento, ley ordinaria, y por lo tanto forma parte de nuestro ordenamiento. Es decir, no es un acuerdo de tabernilla, permítanme la expresión, es una ley, con todas las garantías que ello supone. Hay un artículo, el 14, apartado 4, si no recuerdo mal, que dice expresamente, entre otras cosas, que siempre que exista posibilidad, en el centro escolar tendrán en cuenta la religión o la fe de la persona, en este caso de la alumna, para adaptar en lo posible el menú a sus preceptos religiosos. Bueno, pues les decía, y vuelvo al Tribunal Superior de Justicia, les decía que su señoría, pues con esto en la mano, la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, los acuerdos o el acuerdo del 92, pues sale por peteneras y dice que verde las han segado, que no hay tu tía, que el centro escolar ha hecho bien en denegar la adaptación del menú. Que es que había problemas, había incompatibilidades, que eso suponía un dispendio económico brutal y además que se creaba poco menos que, bueno, un desequilibrio brutal y absoluto para el resto de los estudiantes, que ¿qué iban a decir los demás estudiantes? Que eso podría provocar que al día siguiente viniera uno diciendo a mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro y que hubiera que hacer no sé cuántos menús. Desde mi modesto punto de vista, y perdónenme, esto es una opinión puramente personal, creo que su señoría patinó de largo. Principalmente porque si yo les estoy diciendo a mis alumnos que hay que aplicar las fuentes y que hay un ordenamiento jurídico que se ordena o que se coordina conforme a una naturaleza jurídica y a una jerarquía de normativa, hombre, que venga un juez a decir que el acuerdo que ha firmado el Estado español con una comunidad religiosa, pues que no vale para nada, que no hay que aplicarlo, que eso no vale para poco menos que para tenerlo ahí, y que además, sin presentar, y esto ya sería entrar en demasiados detalles, que no vienen quizá a cuento, pero sin entrar realmente o sin que la Administración justificase realmente eso que argumentaba que era un dispendio y que eso iba a suponer un desequilibrio brutal, pues hombre, yo desde mi modesto punto de vista lo que creo que se ha creado es una discriminación y un impedimento de ejercicio del derecho a libertad religiosa de esa niña y por ende de esos padres, o al revés, de esos padres y por ende de esa niña. Ese es el caso práctico en la Comunidad de Madrid. Quiero recordar, quizá me equivoque, si es así, mil disculpas, porque ahora mismo no lo tengo muy reciente, pero creo recordar que la única comunidad autónoma, o que hay muy pocas comunidades autónomas que contemplen de forma expresa esa adaptación de menús por razón religiosa, creo recordar que una de ellas es el País Vasco. Y la otra cercana, o que más se acerca sin que sea expresa, pero sí lo suele hacer en la práctica, es Andalucía.
creo recordar, pero lo digo un poco, se me puede escapar algunas, si es así, yo me comprometo a comprobarlo y si alguien está interesado, yo encantado de responderle. Bien, pues dicho esto, planteada la cuestión, derecho a libertad religiosa, alimentación, ejercicio, laicidad positiva, el Estado tiene que adoptar medidas, situaciones de sujeción especial, y ahora vamos al tema que nos ocupa. Y dirán, joder, José Luis, pues si ahora llegas al tema te puedes morir. Bueno, pues me aguantan 5 minutos más y no pasa nada. A mí me habían pedido que yo hablase de esto mismo, pero en el ámbito universitario, pero es que aquí se me caen todos los esquemas, porque resulta que en el ámbito universitario no hay comedores. No hay comedores oficiales, ¿se entiende? Es decir, hay cafetería, como pasa en esta facultad, pero no hay un comedor, no hay un servicio de comedor, por así decirlo, o al menos es un servicio al que podemos optar y acceder libremente. Somos mayores de edad. Y ese es el segundo elemento. Ahora mismo, por ejemplo, en el caso de esta facultad, ¿a quién de ustedes se les impide salir por la puerta e irse a cualquier taberna, bar, restaurante de los que hay en el centro de Alcalá y comer conforme a sus creencias religiosas? A nadie. La universidad no les dice, no, tienen que comer en la cafetería de la Facultad de Derecho, porque no les dicen eso. Pero hemos tirado del hilo y al final hemos llegado a cosillas que pueden ser interesantes y que les voy a decir muy rápidamente. La primera de ellas, fíjense, hay una ley orgánica, se llama Ley Orgánica del Sistema Universitario, conocida popularmente como LOSU. Es la que está ahora vigente, es la que nos está afectando y regulando todos la convivencia y la vivencia de los que estamos aquí. Entró en vigor el año pasado, hace ya año y pico, creo recordar en marzo, abril del 23, va a hacer un par de años dentro de nada. Bueno, pues fíjense qué curioso, esa ley, no se preocupen, no dice que haya que adaptar ningún menú ni nada, pero sí que dice una cosa interesante. Supongo que conocen, sobre todo aquellos que han venido al curso cero, que en las universidades, ya es obligatorio que forme parte de su estructura las llamadas unidades básicas, que son, entre otras, además de la defensoría universitaria y una serie de cosas, a lo que a nosotros nos importa ahora mismo son las unidades de igualdad y de diversidad. Hasta ahora, esas unidades, que estaban en algunos sitios en ciernes, en otras ya se habían creado, en esta universidad tenemos la suerte de que llevan funcionando mucho tiempo, no obstante, con la entrada de la nueva ley tienen que irse adaptando. Bien, pues estas unidades que la propia ley denomina básicas tienen como finalidad, especialmente la diversidad, no solo atender a aquellas personas que tienen algún tipo de diversidad o capacidad diferente, que por supuesto, en cuanto a adaptaciones curriculares y adaptaciones a la hora de hacer pruebas, exámenes y demás, sino que tienen como finalidad adoptar las medidas necesarias para alcanzar la plena incorporación, la plena compatibilidad, la plena vivencia de todos en la comunidad universitaria. Claro, haciendo una interpretación extensiva de todo eso, de lo que estamos hablando es de una integración que también contemple y tenga en cuenta lo religioso, las características religiosas. Bien, no se lo van a creer, pero esas unidades tienen en su poder o en su capacidad ahora, que se están reordenando y por lo tanto haciendo sus propios reglamentos de competencias, funcionamientos y demás conforme a la nueva ley, pues sería muy interesante, es muy interesante, tienen la obligación de contemplar en esas normas que la cuestión religiosa se tiene que tener en cuenta en la academia, en la institución universitaria. ¿Y cómo, dirán ustedes? Bueno, pues más allá de que existan espacios donde poder orar, que pueden ser multiconfesionales y una serie de cosas, desde el punto de vista que nos ocupa de la alimentación, pues a lo mejor las unidades tienen la fuerza suficiente para decirle a la institución, oye, cuando saquen los pliegos de condiciones para que aquellas empresas que quieran aplicar para la gestión de las cafeterías de cada facultad se puedan hacer con el cargo, con el puesto, tienes que poner en ese pliego que tienen que estar dispuestas y además ofrecer alternativas alimenticias para personas que no puedan comer el menú, digamos, normalizado o el menú común de cualquier persona. No solo contemplar, que también, porque no hemos dicho, es que habría muchísimo que decir, pero tenemos el tiempo un poco justo, no hemos dicho que no toda la alimentación por convicción tiene origen o tiene fondo final en la religión. Hay veces que también son o lo tienen en una forma determinada de vida, en una forma filosófica. Se me viene a la mente el veganismo, por ejemplo, ¿de acuerdo? No es un fundamento religioso, es una forma de ver la vida. Pero eso sí que está, digamos, más comúnmente aceptado. Ir a un restaurante y decir, soy vegano, no se preocupe, tenemos una alternativa.
Ir a la propia facultad, a lo mejor decir, oye, quiero una hamburguesa, no me la pongas de carne cerdero, no te preocupes, tengo que... Pero claro, hay otros elementos que ayer preguntando precisamente antes de la exposición, preguntaba y me fui a hablar con la persona que atiende la cafetería de la facultad y le decía, ¿vosotros tenéis alternativas de este tipo? Y se me quedó así un poco sorprendida la persona y me dice, pues no, José Luis, ahora que lo dices, no. Digo, entonces si te viene un alumno que de estos menús que tienes ahí apuntados en la pizarrita, de hamburguesa, más patatas, más Coca-Cola y no sé qué, tanto, y te pide, por ejemplo, o te dice que él no puede comer carne de cerdo y que le pongas, por favor, una hamburguesa de carne de ternera, por ejemplo, y dice, pues no, no lo tenemos contemplado. Fijaros qué tontería. Claro, alguno dirá, insisto, bueno, pues me voy a otro sitio a comer. Claro, estamos en Alcalá de Henares, no hay problema. Pero ¿y aquellos centros educativos superiores que no estén en un núcleo de ciudad, que no estén en un núcleo poblacional, perdón? ¿Cómo lo hacemos? Que no coman, que se vayan por donde han venido. Pues dentro de esos pliegos de condiciones, quizá haya que empezar a integrar esa condición. Oiga, usted, si quiere gestionar esto, tiene que prever. No le digo que tenga 15 menús, pero tiene que prever alternativas. ¿De acuerdo? Tiene que prever que un alumno que ese día no puede irse a comer a otro sitio, que no se puede ir a su casa y que por lo que sea no se ha podido traer su comida de casa, pueda comer en la cafetería de la facultad y que tenga una alternativa. Eso ya es parte también de la institución académica, porque la institución académica, en el ejercicio de sus competencias, que son muy reduciditas en este caso, si las comparamos con el Estado, las comunidades autónomas, pero también es administración pública, también está sujeto al artículo 9.2, también tiene que facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Sí? Hay otra cuestión importante, por ejemplo, la adaptación de cuando hay personas que están, como hemos dicho antes, celebrando, por ejemplo, el Ramadán. Y perdónenme que me remita continuamente al Islam, pero me parece un ejemplo muy ilustrativo y que todos conocemos, ¿de acuerdo? Por no entrar en más consideraciones. Hace 2-3 años se inició por la Comisión Islámica de España una petición que solicitaba a las comunidades autónomas, en concreto a la de Madrid, que cuando se celebrase la EBAU se tuviera en cuenta, si coincidía con la celebración del Ramadán, se tuviera en cuenta el horario de celebración de la EBAU. ¿Por qué? Pues porque piensen una cosa. Si ustedes cuando se van a presentar a ese tipo de examen se han pegado la noche la paliza padre, no han dormido, repasando, llegan al examen hechos polvo, y ustedes imagínense si además de eso no han comido nada. No pueden ni con el bolígrafo. La Comisión Islámica lo que hizo fue, si puede ser, cítense o realícense los exámenes a primera hora de la mañana, donde las personas o los estudiantes que profesan esa religión pues están más frescos y todavía no aguantan. Claro, si me la pone a las 4 de la tarde, que llevamos ya todo el día, desde el día antes sin comer, pues tenemos un problema, porque a lo mejor la persona no está centrada o no tiene la fuerza suficiente para hacer el examen, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, pues esa es otra medida que tendrán que contemplar las universidades. La celebración de exámenes, la celebración de pruebas y en lo que se refiere a la alimentación, insisto, es decir, no podemos imponer a una empresa privada que tenga 15.000 menús, pero sí le podemos decir que tenga que tener alternativas. ¿De acuerdo? Y bien, ya para finalizar, habría más cosas que decir, discúlpenme que no entré con mayor profundidad por la falta de tiempo, pero para terminar, me gustaría simplemente, a modo un poco conclusivo, ¿verdad? Y para dejarlo pues, para su reflexión, para el debate o para posibles preguntas si lo desean, me gustaría plantear 3 cuestiones muy rápidas, por favor. Déjenme que las tengo aquí y las lea para que no se me pase ninguna. La primera de ellas yo creo que es muy evidente y creo que ha estado presente a lo largo de mi intervención, y es que, desgraciadamente, aun estando en el siglo XXI, creo que la cuestión de la diversidad religiosa sigue presentando problemas importantes. Problemas de aceptación, problemas de conocimiento y problemas de normalización. No puede ser que hoy en día, el ejemplo mismo que les he puesto de la chica de Madrid, que es del año 2015, ya han pasado unos añitos, pero que les puedo asegurar que siguen surgiendo problemas similares, pues tengamos que estar así. Que nos parezca un mundo insalvable el que se pueda adaptar un menú. Que, ojo, que los padres en ese caso concreto no estaban pidiendo que en vez de lentejas pónganle a mi hija cordero asado o ensaladilla. Les estaban diciendo, cuando hagan las lentejas, si no les importa, separen un cacito antes de echar el chorizo o la oreja o lo que vayan ustedes a echar, las hacen viudas, que es como se llaman, creo recordar, con una zanahoria, ya está. Es decir, que no les estoy pidiendo que me hagan un menú a mí, a la carta. Es decir, yo no les estoy pidiendo una carta. Les estoy diciendo solamente que eviten en la medida de lo posible que mi hija tenga que comer algo que tiene prohibido.
que es alimentación de su alma. ¿Por qué eso no es importante? Y recuerden que comenzaba así mi intervención. ¿Por qué no es importante, no se tiene en cuenta o no se normaliza el alimento del alma? Y si el alimento nutricional, y si es calórico, y si es procesado, si todo eso está muy bien, evidentemente afecta a nuestra salud. Pero ¿y la salud de mi espíritu? Porque esa la he decidido yo, porque la ley me lo permite. No estoy haciendo nada que la ley no me permita ni en contra de nadie, la estoy haciendo yo. Segunda cuestión que les quiero plantear, la alimentación, queda claro y se confirma que es una manifestación del derecho fundamental de libertad religiosa. Es verdad que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa no la contempla de forma expresa, pero sí les he dicho, y eso es así, que sectorialmente en esos supuestos de sujeción especial que se regulan, la ley del paciente en los hospitales, la ley general penitenciaria, sí se contempla, como han visto, de manera expresa. E incluso en los comedores escolares, ya les he dicho que los acuerdos firmados por el Estado en el año 92, en concreto el de la Comisión Islámica y el de la Federación de Comunidades Judías de España, se contempla, además en el mismo artículo, en el 14.4, en ambos acuerdos, la posibilidad, el deseo, la petición expresa de que, en caso de ser necesario, se haga lo posible por adecuar esos menús. Y, por último, tenía aquí algo escrito, pero esto ya no me va a dar tiempo, pero ahí lo dejo. Hay una frase que dice: dime qué comes y te diré a qué religión perteneces. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay un conjunto de criterios por ahí que, si tuviéramos en cuenta un simple menú compuesto de una hamburguesa clásica, con unas patatas fritas y un refresco de cola, yo les aseguro que, si tiramos del hilo, afecta a más de 13 religiones y a más del 60% de la población. Porque, claro, aquí estamos hablando, porque es lo fácil, porque es lo rápido, porque es lo que conocemos todos, como os he dicho, de la religión islámica, de la religión judía, de la religión evangélica, de la adventista, de los mormones. Pero no se lleven a engaño. La católica, aun siendo aún mayoritaria, también tiene sus prescripciones, también tiene sus prohibiciones. Cuando llega la Cuaresma y la Semana Santa, el viernes no se puede comer carne. Es decir, hay una serie de prescripciones también, y eso también está ahí, ¿de acuerdo? Así que, en fin, estas eran las tres cuestiones que les quería dejar ahí para su reflexión. Espero no haberles aburrido mucho, espero que les haya gustado. Siento la falta de profundidad por el tiempo, no es una justificación, es verdad, pero espero haber estado a la altura de las circunstancias, que mi maestro y mi compañera pues estén satisfechos, y de nuevo pues agradecer a la Fundación y a la Fundación Pluralismo y Convivencia, a la Fundación de la Universidad, pues el que hayan querido contar conmigo esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Chapado Martín. Ha estado sumamente interesante, un tema muy, muy curioso también, y bueno, pues ha profundizado, aunque él diga que no, en ciertos aspectos. Yo, bueno, voy a lanzar una pregunta. No sé si el profesor Chapado conoce algún estatuto de alguna universidad que contemple esta posibilidad o no. Sí, se lo agradezco, profesora. Sí, señor. Se me había olvidado, le va a resultar curioso. Además, sí, perdón. El micro. Perdón. Sí, vale. Perdón. Gracias, profesora Cano. Pues sí, es cierto, se me había pasado y creo que les va a resultar interesante, porque además esto tengo que reconocer que no lo conocía, y como tantas cosas me la ha enseñado mi maestro. El otro día, comentando la preparación del tema, pues decía: profesor, ¿esto cómo? Y dice: mírate esto. Y efectivamente, lo he mirado. Verán, les he estado diciendo que con la nueva ley orgánica del sistema universitario se le da cierta importancia, mucha importancia de hecho, a las llamadas unidades básicas, en el artículo 43. Hablo, ya les digo, de la unidad de diversidad, de la unidad de igualdad, del defensor universitario, bueno. Pero la universidad, la institución como tal, se regula, como bien saben, por unos estatutos. Son las normas de funcionamiento de la universidad en el ejercicio de su autonomía universitaria. Bien, pues les va a parecer extraño, pero ninguna universidad pública de España, en el momento actual, y hay 50 y alguna, contemplan sus estatutos nada expresamente a la alimentación por convicción o creencias religiosas. Curioso y triste a la vez. Pero les va a resultar esto más curioso, que es a lo que se refería la profesora Cano. Hace unos años, actualmente tienen en vigor unos estatutos que aprobaron en el año 2018,
pero hay unos estatutos de 1998, de la Universidad de Almería. Pues no se lo van a creer, pero esos estatutos que estuvieron en vigor en Almería, en el artículo 180, contemplaban expresamente esto. Creo que lo tengo por aquí apuntado. Déjenme un segundito porque merece la pena leerlo, verán. Sobre todo porque es un avance que, triste y curiosamente, ha desaparecido con la modificación y la nueva revisión de los estatutos. Vamos a ver si lo encuentro, porque ya les digo que merecía la pena la redacción. Un segundito. Vamos a ver. A ver, es esta aquí. Vale. 4, se me han ido ya. Aquí, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Bien. Miren, les leo textualmente lo que decía ese artículo 180. Dice: los comedores universitarios, hemos quedado y estamos todos de acuerdo en que como tal no existen, se referiría seguramente a las cafeterías de los distintos centros, de las distintas facultades, pero decía así: los comedores universitarios constituyen un servicio de la universidad que podrá ser prestado directamente por la propia universidad o ser concertado con otras entidades públicas o privadas. Hasta ahí nada que objetar. Dice a continuación, y aquí viene lo importante: existirá una comisión de seguimiento de la calidad de ese servicio que velará por el control sanitario y dietético a fin de garantizar el equilibrio de la misma y las especificidades religiosas, dietéticas o de salud. Fíjense cómo expresamente incluye con qué sencillez, con qué precisión. Oiga, ténganse en cuenta las condiciones de salud, ténganse en cuenta, por supuesto, los aspectos dietéticos, pero no se olviden de la cuestión religiosa. ¿Sí? Pues eso estaba en los estatutos de la Universidad de Almería en el año 98. Profesor, miedo me da. Muchas gracias. Quería comentar alguna cuestión muy sencilla porque me tengo que marchar antes de irme, ¿no? En primer lugar, felicitar al profesor Chapado por su intervención, que ha sido muy clara y muy ilustrativa. Mientras él hablaba, yo estaba consultando el móvil, no como un mal estudiante, sino como un buen estudiante que hace uso de las nuevas tecnologías, y estaba mirando dos cuestiones que se me ocurrían que podrían ser interesantes. Una a raíz de la reflexión sobre los supuestos de especial sujeción, y me parecía que un supuesto que no sé si conforme al derecho administrativo es de especial sujeción o no, pero que sí que está uno muy sujeto, son los aviones, porque claro, tampoco puede uno abrir la puerta del avión y salir en marcha a ir a una cafetería, ¿no? Y las compañías aéreas, la inmensa mayoría de ellas, sí que contemplan la adaptación de menús religiosos, y me encontraba con la noticia de que Iberia, el año pasado, cuando inauguró sus vuelos directos a Asia, concretamente a Doha, expresamente decía en su publicidad que tenía menús adaptados por razones religiosas, porque se dirigía a un mundo con presencia mayoritaria de personas de religión musulmana, y también menús adaptados a la religión judía. Y compañías como Turkish Airlines directamente ponen su publicidad que si solicitan menús adaptados por veganismo, por religión judía, que los facilitan, que no es necesario que los musulmanes los soliciten, porque directamente todos sus menús ya directamente están adaptados a las prescripciones religiosas musulmanas. Una puntualización al hilo de lo que está diciendo el profesor, que obviamente está demostrando porque es el maestro, reconozco que eso se me había escapado totalmente. No hemos nombrado, pero entiendo que lo conocen, que las prescripciones religiosas que afectan a quienes profesan la religión islámica hablan de alimentación halal, ¿de acuerdo? Y las que afectan a la religión judía hablan de alimentación kosher o kasher, depende. Simplemente esa puntualización, profesor, porque se me ha pasado, me ha venido a la mente. Sí, y el otro tema que estaba mirando es en el ámbito propiamente universitario, que es el que nos ocupa. Se me ocurrió echar un vistazo al fenómeno de los colegios mayores. Porque claro, en este caso el estudiante lo que está sí que es en un régimen de vida completo, porque lo que compra es un paquete que suele incluir alojamiento y manutención, pensión completa, desayuno, comida y cena. La Universidad Complutense de Madrid tiene una gran tradición de colegios mayores. Muchos son de naturaleza religiosa católica
pero estuve mirando sobre la marcha en Internet en una búsqueda y me he encontrado algunos que en sus reglamentos de régimen interno, expresamente al regular el comedor universitario, los horarios de comedor, las normas que hay que respetar en el comedor, hacen referencia a la adaptación de los menús por razones de salud, por razones de veganismo y por razones religiosas algunos. O sea que en esas, no son propiamente en la cafetería de una facultad, pero es un régimen de vida donde uno por supuesto hace el colegio mayor, pues tiene que tener lavandería, tiene que tener instalaciones deportivas, tiene que prestar un servicio integral completo, pues contemplan esta circunstancia. Nada más y lamento tener que marcharme, pero no se preocupe, mis le agradezco la obligaciones me intervención, llaman. profesor, se lo agradezco mucho. Muy agradecido. Porque reconozco que ambos aspectos no los he tocado, se me han pasado totalmente, así que, pero bueno, me alegro que los haya aportado el profesor. Bueno, lo primero, muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Y mi pregunta va dirigida a cuando usted ha hablado de los supuestos de sujeción especial. En el caso de los militares, cuando están de misión, ¿hay alguna manera de garantizar su derecho de libertad religiosa respecto a la alimentación? Porque entiendo que en los paquetes es más complicado. Muy buena pregunta, Minerva. Muchísimas gracias por su intervención. Pues no le falta razón, es muy complicado. Es muy complicado. Efectivamente, dentro de los supuestos de sujeción especial que afectan a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también, policía y demás, efectivamente cuando están en misión fuera del cuartel, la complejidad que lleva la adaptación de la alimentación que puedan tener donde estén destinados a sus preceptos religiosos, pues efectivamente está ahí. Va a depender muy mucho de cuál sea ese destino, de cómo se esté distribuyendo esa alimentación y de qué medida pueda llegar o no pueda llegar. Evidentemente, en destino, pues si estamos hablando de un conflicto a lo mejor armado, pues puede ser complicado. Pero también me consta que existen packs, las Fuerzas Armadas tienen, digamos, packs de campaña que van todos muy concentrados, son latas, a veces polvo, bueno, lo que casi viene siendo alimentación casi espacial, de lo que toman los astronautas, quiero decir, y bueno, y al paso que vamos de lo que vamos a tomar todos posiblemente. Y bueno, pues sí que me consta que existen paquetes de ese estilo adaptados y que posiblemente sí se hagan llegar. Pero más allá de eso tampoco le podría confirmar. Yo entiendo que depende también del destino y demás. No es lo mismo, por seguir con el ejemplo, los militares que están ahora en Valencia, que no dejan estar cercano a unas poblaciones donde el suministro todavía puede ser sencillo, pues a estar, con todos mis respetos, en un conflicto armado tipo Israel, tipo Afganistán o tipo Rusia contra Ucrania. Es decir, fíjense que cuando antes he hablado de eso, he dicho y recalco que el Estado ha de adoptar medidas positivas tendentes a eso, pero siempre sopesando y siempre valorando distintos imponderables que son los que afectan. Si se puede, se puede. Si no, otra cosa es que no se haga. Otra cosa es que me cruce de brazos y otra cosa es que se pueda, pues si se puede, se deseará llegar. Yo, casos, ahondando lo que dice el profesor Chapado, yo tuve una alumna que hizo su trabajo fin de grado porque el resto de sus compañeras que pues, estuvieron durante el grado en Derecho eran todas veganas y todas querían acceder querían ser Policía Nacional, entonces ellas investigaron y se dieron cuenta que en el cuartel donde iban a estar, en Zaragoza, su alimentación no iba a ser conforme a sus convicciones, en este caso de filosofía de vida o opciones de vida. De todos he sabido que un vegano, pues su opción filosófica es no ingerir ningún alimento que sea de origen animal. Un vegetariano sí puede hacerlo siempre y cuando ese animal no haya sido sacrificado. Esa es la gran diferencia. ¿Qué ocurre en este sentido? Pues ella hizo un trabajo que está publicado además, la alimentación por convicción no religiosa, sino, como decía el profesor Chapado, una convicción filosófica de opción de vida, y se dio cuenta que existía una clara discriminación en aquellos lugares de especial sujeción, como es un cuartel, en los cuales la persona, si no tiene una creencia religiosa, no se le adapta el menú. Entonces, eso es lo curioso. Me consta también cada vez más que hay más militares de diversas religiones, no tienen por qué ser católica,
distintas de la católica, o agnósticos ateos, que en ese sentido el menú sí se está adaptando a sus convicciones religiosas. O sea, la respuesta es sí. Pues no vamos a extender más el tiempo. Cerramos ya este ciclo de conferencias, agradeciendo una vez más al profesor Chapado Martín pues esta intervención que ha estado, pues como decía el profesor Rodríguez Blanco, sumamente didáctica. Yo creo que se nos quedan también ideas ideas clave, tanto las suministradas por Esther Santos, relativas a las festividades, a las conmemoraciones en general y centradas en el ámbito universitario, y sobre todo también, bueno, pues la alimentación en el aspecto universitario. Os queremos agradecer de corazón bueno, pues a todas, a todos vuestra permanencia. Sois unos auténticos fieles de este ciclo de conferencias, muy agradecidos, y sobre todo pues esperamos que hayáis sacado ideas claras, sobre todo de aprendizaje y de respeto a esa diversidad. Muchísimas gracias.